En el mundo del rodeo, solo hace falta un segundo para que todo se transforme en caos. Desde fracturas espeluznantes hasta embestidas que parecen sacadas de una película de terror, hoy te presentamos los 10 accidentes más brutales en la historia del rodeo de toros. Prepárate para revivir momentos que dejaron al público sin aliento y a los vaqueros marcados de por vida. Si te apasiona el mundo del rodeo, no olvides suscribirte, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos llenos de adrenalina. Puesto 10. Keith Rockamore y el ataque de Attitude Adjustment. Keith Rockamore parecía haber tenido una salida limpia después de montar al temido toro Attitude Adjustment. Aunque no logró resistir los 8 segundos, todo indicaba que había salido ileso. Sin embargo, la calma duró apenas unos segundos. El toro, furioso, decidió vengarse lanzándose directamente hacia él, en una embestida que obligó al equipo de protección a intervenir de inmediato. La reacción del equipo de protección fue rápida, pero el momento ya había dejado una marca en el público. Un toro puede pasar de controlado a mortal en cuestión de segundos. Lo más impactante fue que, a pesar del aparente escape limpio, Rockamore terminó recibiendo un castigo físico inesperado que casi le cuesta la movilidad. Este accidente fue una de esas lecciones que nos recuerdan que en el rodeo no hay salidas seguras hasta que el toro esté completamente fuera del juego. Puesto 9. Gaston Sauce y su pierna destrozada. Durante la ronda final del campeonato PBR 2014, Gaston Sauce se enfrentó al temible toro Wicked. Lo que parecía una monta más se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando el toro, de más de 900 kilos, le rompió la pierna con una brutal pisada. El sonido fue escalofriante, un crujido seco e inconfundible que hizo que la multitud contuviera la respiración. Mientras los bullfighters hacían lo posible por alejar al animal, Sauce yacía en el suelo, completamente inmóvil, sabiendo que algo grave había pasado. A pesar del dolor, fue trasladado entre aplausos, como un verdadero guerrero que lo dio todo en la arena. Esa ovación fue quizás lo único que pudo mitigar el dolor de una fractura que lo alejaría del ruedo por mucho tiempo. Puesto 8. Pistol Robinson y ambas piernas fracturadas. Pistol Robinson nunca olvidará su experiencia montando a Carrillo Cartel. Lo que comenzó como un intento más de dominar a un toro terminó en una de las lesiones más graves que se recuerdan en el rodeo moderno. El toro no solo lo lanzó por los aires, sino que le fracturó ambas piernas. Robinson contó después cómo intentó arrastrarse por el suelo tras la caída, solo para darse cuenta de que no sentía ninguna de sus piernas. Una visión aterradora, su muslo derecho colapsado y la otra pierna también rota. En ese instante supo que su carrera podía haber terminado. Pasó 2 meses sin poder levantarse de la cama, ni siquiera para sentarse en una silla de ruedas. Pero su espíritu luchador lo empujó a seguir adelante, aferrándose a la esperanza de volver a montar alguna vez, con más hambre que nunca. Puesto 7. Billy Robinson y su brutal colgado con Warbird. Billy Robinson jamás olvidará su enfrentamiento con el imponente toro Warbird. Apenas comenzó el intento de monta, las cosas se salieron de control rápidamente. En lugar de completar los 8 segundos reglamentarios, Robinson quedó colgado del toro, una de las situaciones más temidas en este deporte. Al no poder soltarse, fue arrastrado violentamente por el animal, que no se detenía y lo golpeaba sin piedad contra el suelo de la arena. Su cuerpo quedó a merced del instinto salvaje de Warbird, y cada segundo que pasaba se convertía en una eternidad para él. La situación fue tan grave que el legendario salvavidas Frank Newsom tuvo que intervenir con valentía, lanzándose directamente hacia el toro para intentar distraerlo. Sin embargo, incluso Newsom fue embestido por el toro antes de volver a levantarse y continuar con el rescate. Billy seguía atrapado, golpeado y completamente vulnerable, mientras Warbird continuaba embistiendo con una fuerza despiadada. Las imágenes fueron tan impactantes que el público apenas podía respirar viendo cómo el vaquero era golpeado una y otra vez. Lo más increíble de todo es que Robinson pasó más tiempo colgado del toro que sobre su lomo, en lo que se convirtió en uno de los episodios más brutales de su carrera. Su resistencia física fue puesta al límite y muchos se preguntaron cómo fue posible que saliera con vida después de semejante paliza. Este caso dejó en claro que, en el rodeo, todo puede cambiar en cuestión de segundos. Un simple tropiezo o un pie mal ubicado puede terminar en una tragedia. Afortunadamente, ese día no fue el fin de la carrera de Billy, pero sí una advertencia clara del precio que puede tener esta pasión. Puesto 6.
Guillermo Marchi y el caos con Cycle Circus. Guillermo Marchi, uno de los nombres más respetados en el rodeo, se enfrentó a un infierno cuando intentó montar al temido Cycle Circus. A pesar de que solo logró mantenerse sobre el toro durante 4 segundos, lo peor vino después. Al caer, Marchi quedó colgado del animal, exactamente como le sucedió a Billy Robinson, pero con un giro aún más peligroso. Cycle Circus no solo se movía con violencia, sino que intentaba sacudírselo con giros bruscos que hacían rebotar a Marchi como un muñeco de trapo. Durante estos segundos infernales, la fuerza del toro y la posición de Marchi hicieron que recibiera múltiples golpes en la cabeza, el torso y las piernas. Los rescatistas hicieron todo lo posible para liberarlo, pero el toro se mostraba completamente fuera de control. Finalmente, uno de los salvavidas logró zafarlo de la cuerda, pero para entonces Marchi ya había sufrido un castigo físico que dejaría secuelas visibles. Fue una demostración escalofriante de cómo incluso los más experimentados pueden quedar a merced de la bestia. Tras el incidente, Marchi tuvo que ser atendido de inmediato por el equipo médico liderado por el Dr. Tandy Freeman. La escena era tan seria que muchos temieron una lesión permanente. Por suerte, Guillermo logró recuperarse, pero el rostro de desconcierto que mostró al ser liberado decía todo. No entendía qué había pasado, cómo había terminado tan mal después de un inicio relativamente estable. En el rodeo, nadie está exento del caos, y esa noche, Marchi lo vivió en carne propia. Puesto 5. Cody Teal es destrozado por Game On. En el puesto 5 se encuentra un caso que es difícil de ver incluso para los más fanáticos del rodeo. Cody Teal no alcanzó ni siquiera a empezar bien su monta cuando el toro Game On lo lanzó con una fuerza descomunal. En cuestión de milésimas de segundo, Teal estaba en el suelo, completamente expuesto mientras el toro seguía su curso sin detenerse. No hubo posibilidad de defensa, ni de corrección. Simplemente fue arrojado como si fuera una muñeca de trapo, con una brutalidad que heló la sangre del público. El impacto fue tan fuerte que Teal quedó inmóvil por un momento, mientras los rescatistas corrían hacia él. A diferencia de otros accidentes en los que el toro golpea varias veces, aquí todo ocurrió de una sola vez, pero fue suficiente para dejar al vaquero completamente desorientado. Cody describió más tarde la experiencia como insoportable y dijo que nunca desearía que alguien más sintiera lo que él sintió en esos instantes. El nivel de dolor físico y psicológico fue extremo. Este episodio se convirtió en uno de los ejemplos más claros de lo impredecible que puede ser el rodeo. Puedes entrenar durante años, conocer cada movimiento, tener experiencia de sobra, pero si el toro decide actuar de forma agresiva desde el primer segundo, no hay mucho que puedas hacer. La caída de Cody Teal es una advertencia gráfica de los riesgos que enfrenta cada vaquero al salir por esa puerta. Puesto 4. Marco Eguchi y la lección de Pound the Alarm. Marco Eguchi es otro de los valientes que ha tenido más de una experiencia brutal en la arena, pero ninguna tan feroz como la que vivió al enfrentarse al toro Pound the Alarm. Todo comenzó con una aparente buena monta, pero apenas fue derribado, el toro giró y le propinó 2 golpes secos que lo dejaron tambaleando. Eguchi quedó completamente a merced del animal, recibiendo el tipo de castigo que marca de por vida. Lo impactante fue cómo, a pesar de los golpes, el vaquero logró ponerse de pie, aunque claramente aturdido. Según sus propias palabras, ser golpeado por un toro es algo que todo jinete debe experimentar para entender realmente la dimensión de este deporte. Es una declaración que pone los pelos de punta, pero también refleja la mentalidad de quienes viven para esto. Eguchi no buscaba dramatismo, sino mostrar que el sufrimiento forma parte de la profesión. Pero eso no quita lo aterrador del episodio. Los videos de esa noche muestran cómo el segundo impacto del toro lo tomó completamente desprevenido, en plena retirada. Este momento no solo fue brutal, sino también aleccionador. Incluso los más fuertes y mentalizados pueden ser destruidos en segundos si bajan la guardia. La escena sirvió como ejemplo para muchos jóvenes que sueñen con entrar al mundo del rodeo, mostrando que el precio del coraje puede ser altísimo. Puesto 3. Brendan Clark y la paliza de Velayo. Brendan Clark vivió un momento tan devastador que muchos pensaron que no volvería a competir. Su encuentro con Velayo no fue un simple derribo, fue una lección brutal de lo que sucede cuando la bestia no quiere cooperar. Todo empezó mal y terminó peor. Tras perder el equilibrio, Clark cayó al suelo sin posibilidad de protegerse. El toro, lejos de alejarse, lo embistió una y otra vez como si se tratara de un enemigo natural.
La secuencia fue tan violenta que se escucharon gritos de angustia desde el público. Las cámaras captaron el momento exacto en que el cuerpo de Brendan fue aplastado contra el suelo, dejándolo sin aire. Su rostro mostraba dolor puro, y sus manos temblaban al intentar incorporarse. Era claro que estaba gravemente herido. No podía respirar con normalidad y parecía completamente desorientado. Los asistentes médicos llegaron rápido, pero por unos segundos todos pensaron que el final había llegado para el valiente jinete australiano. Afortunadamente logró sobrevivir, aunque las secuelas lo acompañarían por un largo tiempo. Su carrera no volvió a ser la misma, y este accidente marcó un antes y un después en su trayectoria. Fue una prueba más de que el toro nunca da segundas oportunidades, y que cada error se paga con sangre, huesos rotos y, en algunos casos, con la carrera entera. Puesto 2. Casey Hayes y el impacto brutal de Chocolate Thunder. Casey Hayes fue otro que vivió una pesadilla en la arena cuando intentó conquistar al brutal toro Chocolate Thunder durante la ronda final de un campeonato. Apenas salió del corral, el toro realizó un giro violento que expulsó a Hayes con una fuerza descomunal. El vaquero cayó de espaldas y quedó inmóvil mientras el animal se mantenía cerca, amenazante. El golpe contra el suelo fue tan fuerte que el sonido del impacto se escuchó claramente desde las gradas. Lo más preocupante fue la lentitud de reacción de los bullfighters, quienes llegaron tarde para evitar el peligro. Durante esos segundos, Hayes quedó completamente expuesto, sin posibilidad de defenderse o moverse. El público observaba en silencio mientras los rescatistas lo examinaban en el suelo. Fue una escena escalofriante, de esas que te recuerdan lo frágil que es el cuerpo humano frente a un animal de más de 900 kilos. Casey fue retirado en camilla y aunque luego se confirmó que no tenía lesiones permanentes, el susto fue mayúsculo. Este accidente mostró que no siempre el peligro está en los cuernos del toro, sino en lo impredecible de su comportamiento y en el margen de tiempo que se tiene para intervenir. Un segundo tarde puede significar una vida entera de recuperación. Puesto número 1. Frank Newsom, el choque que casi termina con una leyenda. En el puesto número 1 no hay un vaquero, sino un verdadero héroe del rodeo. Frank Newsom, uno de los bullfighters más reconocidos de todos los tiempos. Durante más de 25 años se dedicó a salvar vidas en la arena, y fue precisamente esa entrega la que lo llevó a protagonizar el choque más brutal de su carrera. En 2013, durante una ronda de la PBR, el toro Maverick no solo lo embistió con violencia, sino que lo arrolló por completo, dejándolo inconsciente frente a miles de espectadores. Lo más impactante es que este accidente ocurrió apenas una semana antes de su retiro programado. Frank no estaba compitiendo, solo cumplía su función de proteger a los jinetes. Pero en esta ocasión, fue él quien terminó siendo la víctima. El golpe fue tan fuerte que su cuerpo fue lanzado por el aire y luego pisoteado por el toro. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, mostrando cómo incluso los más preparados pueden caer. Frank Newsom sobrevivió, pero ese accidente puso fin a su carrera. Fue un recordatorio cruel de que en el rodeo nadie está a salvo. No importa cuántos años tengas en la profesión o cuántas veces hayas desafiado a la muerte. A veces, solo basta un instante, un movimiento en falso, y todo termina. Su historia es una mezcla de valentía, sacrificio y tragedia. Por eso su nombre encabeza esta lista de los choques más brutales en la historia del rodeo. ¿Te sorprendieron estos momentos? Si llegaste hasta aquí es porque el rodeo también corre por tus venas. Así que no te vayas sin suscribirte, dejar tu like y compartir este video con tus amigos amantes de la adrenalina. Cada semana traemos las historias más impactantes del mundo del rodeo. Y aún queda mucho por contar. Nos vemos en el próximo video, vaquero.